¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición del Campo, la Industria Verde, un espacio en el que reflexionamos y nos informamos acerca de la realidad del sector agroindustrial argentino. Hoy vamos a conversar con Martín Fraguío, que es el titular de Maizar, la cadena que coordina la producción y la industrialización del maíz en la Argentina, pero nos vamos a meter en una especificidad de esto, que es el uso de maíz para la producción de biogás, porque se está por inaugurar una planta cerca de Río Cuarto, donde se va a convertir el silaje de maíz en electricidad. Vamos a ver cuál es la problemática que hay en torno a esta cuestión tan interesante y con perspectivas enormes para toda la Argentina. Vamos a conversar también con Santiago Sáez Valiente sobre la problemática del impuesto a las ganancias, una cosa que abarca, atraviesa a todos los sectores de la economía y la sociedad, a muchos cuentapropistas, a asalariados y a productores agropecuarios, industriales y demás. Y estamos en esto en un atolladero porque ya se sabe que la recaudación no le alcanza al gobierno, pero por otro lado está por encima de las posibilidades de los contribuyentes. Un tema para empezar a debatir en profundidad, sobre todo en un año electoral. Conversaremos con Héctor Sendoya acerca de la utilización de orugas de goma en grandes equipos agrícolas, toda una necesidad para terminar con el problema o para atenuar el problema de la compactación originada por la circulación de cosechadoras de 20, 30 toneladas por los campos, tractores también cada vez más pesados y de mayor potencia. Carlos Tolba, una necesidad sobre la que venimos hablando desde hace tiempo, pero creo que nunca es machacar lo suficiente para empezar a encarar esta cuestión que va a ser el factor limitante para el desarrollo de nuestro sistema de siembra directa. Y conversaremos también con Víctor Yuri, es un empresario de la maquinaria agrícola, fabricante de sembradoras. Queremos que nos cuente las novedades que va a presentar en Expo Agro y que nos haga una pintura de cómo está la situación de la industria de sembradoras en la Argentina en particular. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Continuamos en El Campo, la Industria Verde, ahora metiéndonos en el tema de los biocombustibles. Hemos convocado a Martín Fraguío para charlar sobre dos cositas que me parecen muy interesantes, muy elegantes, digamos, que están ocurriendo en la Argentina, ¿no? Uno es la próxima inauguración de la planta de biogás de bioeléctrica en Río Cuarto, parte de los mismos accionistas que construyeron Bio 4, la planta de etanol, y que empiezan a producir biogás, y con biogás van a hacer electricidad a partir del silo de maíz. Y la otra es esta particularidad de Acabio, que va a producir dióxido de carbono para bebidas cola o bebidas carbonatadas, en sustitución del dióxido de carbono que se obtiene a partir del petróleo. Sí, impresionante, ¿no? ¿Cómo ves esto de bioeléctrica y la posibilidad de producir gas al estilo alemán, digamos, a partir del maíz? Y la verdad que me parece una idea brillante, ¿no? Con eso venimos discutiendo hace muchos años, y una de las visiones de ellos es, bueno, traer la tecnología de Alemania y poder replicar esto en muchos lugares similares, porque ellos, a partir de la generación de biogás, ¿no? O sea, se hace el maíz, silaje de maíz alrededor de la planta, se lleva, se guarda, cuando se hace la fermentación de ese biogás, el biogás se quema en un generador eléctrico de 1 mega, ¿no? Que es de una marca alemana muy importante que hace motores de barcos y que se especializó justamente en equipos para quemar biogás, así que es altamente eficiente. Sí. Y todos los gases de escape se usan para calentar agua que se envían al sistema de calderas de Bio 4. Por eso es la ubicación, o sea, claro, está pegada, nivel, sí. Claro, está pegada, y el nivel de eficiencia energética total es de alrededor del 80 y pico %, porque ellos son capaces de usar no solamente, digamos, la transformación eléctrica a partir del movimiento del generador, digamos, un motor a pistón enorme que mueve
un generador eléctrico, sino que todo el calor de los gases de escape se usan para la caldera, digamos, para la caldera. Así que hoy está quemando gas por ahí. En cambio, hoy está quemando gas natural y baja su consumo de gas natural, si no me equivoco, en un 35%. O sea que también para Bio 4 es un ahorro de energía muy grande. Claro, y todo eso a partir de, creo que son 400 hectáreas de silaje de maíz. Sí, va a depender un poco del rendimiento anual, pero a los rendimientos medios va a andar más o menos en esa superficie, que no es nada, no es un... Lo que están esperando es que les despachen a Plaza el generador, justamente tienen todo listo y produciendo, ya haciendo el silo y generando biogás, y lo tienen que... Es increíble. Tienen que parar la planta porque le falta que alguien ponga la firma. Es rarísimo, porque el generador, si no me equivoco, llegó en junio del 2014 a la Argentina. Y está ahí, nosotros los ayudamos a hacer alguna gestión, inclusive para ver qué es lo que estaba pasando, y no hay ninguna explicación demasiado clara de por qué no se puede despachar a Plaza, ¿no? O sea, ya está pago, o sea, no es que es para ahorrar dólares del Banco Central. Claro, es simplemente son esas cosas increíbles, ¿no? Que alguien no entiende, debe pensar qué ocurre ahí atrás de esto. Cuando en realidad es algo que no se entienden realmente, ¿no? O sea, la innovación que significa para un país ir buscando este camino de las energías renovables, que si uno, digamos, lo ve en la perspectiva de lo que puede significar, la Argentina es un país que tiene problemas ambientales a partir de los residuos que surgen de muchas industrias, entre ellas la industria frigorífica y otras industrias, que todo eso podría ser canalizado, estas plantas de biogás combinado con maíz, y generar un residuo que en lugar de contaminar un río, contaminar un lago o dejar olores como tenemos en muchas ciudades de la Argentina, podría generar un fertilizante. O sea, esta industria del biogás, ¿verdad?, genera, en este caso, electricidad, calor, pero también genera un fertilizante de altísimo valor. De altísimo valor orgánico. Entonces, y además genera todo el movimiento hacia atrás del cultivo de maíz, que mejora la rotación. Y encima en provincias son, por ejemplo, todo el centro-sur de Córdoba, todo Córdoba no tiene gas, digamos, claro, pero además, tiene maíz. Es la principal provincia productora de maíz en Argentina. Yo conozco algunas ciudades o pueblos que tienen el sistema de, no me acuerdo cómo se llama, de tubos de gas, tubos grandes, y hay una especie de roll-off, que viene el camión regasificador, se conecta, tienen red domiciliaria, y a los 2 días tiene que venir otro camión. Me imagino que eso podría funcionar. Que se llamaba el gasoducto móvil, me parece, el gasoducto rodante, que son tanques de gas natural comprimido a alta presión, parecido a los de los autos. Esos van en un, digamos, en un camión, en un semi, se deja, se saca el que se agotó, y bueno, que no es nada barato eso, por supuesto. ¿no? O sea, no, pero además no es renovable, es gas que ahora el gas se abarató en el mundo, pero no en la Argentina. No, tal cual. Tenemos problemas de abastecimiento de gas. Bueno, esto me parece que es algo, me imagino distintos pueblos de una provincia que no tiene recursos energéticos de subsuelo, pero sí los tiene de superficie, podría funcionar con generadoras autónomas locales, pero perfectamente. Sí, y además si uno lo analiza también desde el punto de vista del empleo, ¿no?, que es lo que discutíamos, digamos, uno ve que se genera una gran cantidad de empleo en muchos lugares, porque esto requiere desde la siembra, el picado, el acondicionamiento, después la distribución del fertilizante. Entonces hay un montón para muchos pueblos que no tienen ninguna actividad industrial. El maíz en la rotación con la soja y todo. Y además hay otro temita más, ¿no?, en que yo trabajé en una compañía petrolera y en la empresa donde yo trabajé muchos años, 11 años, una división importante era justamente el tema del gas de garrafa, que siempre es el gas, digamos, para la población que está más aislada, de menos nivel de ingreso, o sea, la población más centralizada tiende a tener primero gas en red, ¿verdad? Gas natural. Bueno, cuando uno analiza desde el punto de vista económico el impacto de la plata que gastan esas comunidades en ese gas o en esa garrafa, uno lo que se da cuenta es que eso es todo recursos económicos locales que se transfieren a otros lugares muy lejanos. Si uno puede transformar la producción de gas en un recurso local y todas esas demandas energéticas, ¿no?, de los usos residenciales, calentamiento de agua, cocción, calefacción y algo de la electricidad,
y quizás algo de calor para alguna industria se crean como un recurso local, hay una gran cantidad de recursos que quedan localmente, que entran en un efecto multiplicador de gran escala, que si se va en el efecto multiplicador no existe, es cero. O sea, se paga la cuenta y se le acredita a alguien en, no sé, en Buenos Aires o en Londres o en algún otro lugar. Entonces el biogás, por eso es que se hizo para mí tan importante en Alemania, porque tiene un efecto multiplicador realmente violento. Además es estratégico porque nosotros también somos dependientes de gas del exterior. Por supuesto, claro. Pero ellos, además de que es del exterior, dependen de que la guerrilla chechena les cierre la canilla, ¿no? Claro. El otro tema que a mí me parece muy interesante es esto de Acabio, que está instalando esta planta de captura del dióxido de carbono de la fermentación del maíz para producir etanol, y se lo está proveyendo a una empresa que produce dióxido de carbono a partir de petróleo. Estamos sustituyendo energía fósil o carbono fósil por carbono de la fermentación del maíz, ¿no? O sea que no solo no va al aire, sino que además sustituye al otro. Sí, a mí me parece que por ahí la palabra que hace de paraguas a esto, y que con vos lo discutimos un montón, es la bioeconomía. Es como a partir de los procesos biológicos naturales. Porque si hay un proceso, digamos, que arranca con la vida en la Tierra, el primero claramente es la fotosíntesis. Pero al lado de la fotosíntesis empiezan las fermentaciones, la fermentación alcohólica. Y la fermentación alcohólica desde el principio generó dióxido de carbono para hacer el pan, la cerveza, el vino. Y hoy empieza a aparecer, hacemos una planta de etanol que genera combustible, pero al mismo tiempo esa planta en su fermentación alcohólica libera dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono también es muy importante para el desarrollo humano moderno. Dos efectos. Primero, evitamos que se vaya al aire, con lo cual tenemos una mejor ecuación ambiental, menos dióxido de carbono emitido. Pero además estás sustituyendo la quema de un combustible fósil como el petróleo. Y una empresa que estaba recibiendo gas para traer en la misma Villa María, de pronto se encuentra con el maná del dióxido de carbono de la otra planta, ¿no? Pero bueno, y lo más notable, hacía falta tecnología para esto, y la tecnología la está proveyendo una empresa líder europea, creo que es Desmet, que les estuvo en la dirección y en el diseño de toda la planta, pero ahora con esta especificidad que creo que va a ser medio única a nivel mundial. Qué bárbaro. Es genial. Sí, además vemos el uso del CO2 hoy, además de las gaseosas, del CO2, se usa para el hielo seco, que tiene un montón de usos también en la industria de los alimentos, o sea que es un elemento cada vez más importante. Uno piensa en una heladería, y en esa industria también el tener frío así portátil es importantísimo. La espiral de la bioeconomía. Muchas gracias, uno se da manija, pero paremos acá y enseguida continuamos nosotros aquí en el campo de la industria verde. Continuamos en el campo, la industria verde, y bueno, profundizando la cuestión impositiva que este año, como todos los años, va a ser clave. Y estamos con el contador Santiago Sáenz Valiente, uno de los grandes especialistas y expertos. Y hoy el tema que quería conversar contigo es nuevamente ganancias, porque pienso que por ahí pasa la mayor parte. Sabemos que de la parafernalia y lo que vos has definido como campo minado, por todo, pero hay un eje o un nudo central, un agronudo, que también afecta a otros sectores, que es el impuesto a las ganancias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Héctor. Desperto poco, cada vez menos, te digo, esto se está complicando mucho, está muy difícil. El tema de ganancias tiene un punto que diría yo falto de toda razonabilidad, y esto es peligroso porque no solo no cumplen los principios básicos elementales constitucionales, diría, ni siquiera tributarios, como son la equidad y como de alguna manera, por supuesto, es la legalidad, la equidad y la capacidad de contribuir. Claro. O sea, acá está la no confiscación, produciéndose una situación que yo no sé si fue pensada en algún momento cuando en el año 2013 lo dispusieron, pero hoy se ha desnaturalizado totalmente el impuesto. Estoy hablando, por un lado, la doble desnaturalización. En las sociedades, al no aplicar el ajuste por inflación, donde yo pago un impuesto por algo absolutamente ficticio, un blef, es una visión óptica que tengo,
pero en realidad no es mi verdadera ganancia, porque no está corregida por el efecto inflacionario. Y por el otro lado, las personas físicas, los ejecutivos, los directores de empresas, que reciben hoy un sueldo y que tributan en función no de lo que efectivamente reciben como sueldo hoy, sino de su historia del año 2013, donde si ganaban menos de 15.000 pesos en aquel momento y ahora ganan 50 o 100.000 pesos, no pagan impuesto, y donde sujetos que antes ganaban más de 15.000 pesos y ahora también lo superan, obviamente, porque se fue actualizando seguramente por la propia inflación, tributan un impuesto desmedido, donde un incremento entre el periodo 2014 y 2015 de un 30-35%, que fue en realidad verdaderamente la inflación medida por gente que entiende de esto, hoy, en vez de pagar un sueldo, pago más de 2 sueldos de impuesto a las ganancias, cuando en realidad la renta fue exactamente la misma corregida por inflación. Claro. Hay muchas distorsiones, entiendo y supongo e imagino, porque hay que pensar bien, a mí me enseñaron mis profesores, hay que ser bueno. En aquel momento, cuando se determinó el decreto y se tomó la base del 2013, no se habrá pensado en esta terrible distorsión. No sé si la inflación por supuesto que sí, pero la distorsión que esto genera, esta metodología no va más. Es decir, no puedo medirlo en función del año 2013, tengo que medir la renta en función de la ganancia actual y corrigiendo los mínimos y teniendo en cuenta, por supuesto, las cargas de familia como corresponde, y corrigiendo todo lo que yo necesito como ingresos mínimos para vivir en forma digna. Entonces, esto es lo que hace que personajes como Moyano están planteando para esta semana próxima un paro. Y que donde se han unido incluso los sindicatos para discutir esta temática, porque los afecta en gran medida como relación de dependencia. Pero hablando de a quienes nos afecta, ahora podemos hablar de nosotros, ¿no? Aquellos que estamos en forma independiente, así como todos los ingenieros agrónomos del país que se dedican a asesorar, están también teniendo una distorsión muy grande. Y vos fíjate que por encima de menos 5 o 6 mil pesos por mes, casado, con 6.000 pesos por mes, no llegás ni al día 3, tenés que empezar a pagar impuestos a las ganancias por encima de 5 o 6.000 pesos. ¿Por qué? Porque la deducción especial, que se llama, que forma parte de ese mínimo no imponible, la tienen en un 400% incrementado los que están en relación de dependencia y no la tienen actualizada los independientes. Claro. Esto es una lucha que es muy frecuente del Consejo Profesional de Económicas. Es decir, la cosa está distorsionada y esto es lo que no se debe hacer cuando se exigen impuestos. Claro. Porque se exigen impuestos tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa por la cual el Estado te cobra a vos, Héctor, impuestos? Porque tenés capacidad de construir en la misma medida que te lo están exigiendo. Cuando tu capacidad de construir es menor porque tu renta está afectada por la inflación, o hay distorsiones porque no actualizan la bendita tabla para determinar el impuesto, a vos te están cobrando una alícuota y una progresividad que no condice con tu renta. Pero el telón de fondo de todo esto es que no hay plata que alcance para un Estado... hemos pasado los 900.000 millones de pesos de recaudación anual en una recaudación que no es sana. Sí, pero mientras tanto el director de la AFIP se queja públicamente o explica que los ingresos del mes de enero han sido... Estupendo. Sí, dice estupendos, en realidad fueron un 30% superiores a los del año pasado, pero eso sí, la inflación. Claro, y dice que no mejoró más porque no andaban los postnetos, no sé qué cosa. Con lo cual, lo que revela es, que de esa necesidad no se baja, digamos. El gasto es muy rígido. Desde ya, el incremento de la recaudación, de todas maneras, más allá de la inflación, ha sido muy elevado en los últimos 8 años. Pero lo preocupante es que se anuncia como una buena noticia cuando puede no estar mal si eso implicó exigir y reclamar y cobrar impuestos a aquellos que tenían exactamente con equidad, no en esta estructura tributaria que tiene mucho por corregir, diría prácticamente todo, porque las bases están destruidas. Entonces, al no cobrar impuestos que sean razonables y que sea una recaudación sana,
esto afecta a la economía en su totalidad, afecta al desarrollo económico, y esto es lo que duele más, ¿no? Muchas veces os has planteado que acá hace falta una profunda reforma impositiva, y mi temor es que, digamos, los partidos políticos... Que no llegue o sea peor el remedio que la enfermedad. No, que no sé si están dadas las condiciones para ese debate profundo, o si seguiremos con los parches o tratando de manotear de donde se pueda, porque nos hemos creado necesidades de las que después es muy difícil salir. Es muy difícil salir. A todos nos encanta la asignación universal por hijo, jubilaciones bien pagas, está bárbaro. Es un tema muy profundo para llegar a esas conclusiones, y yo coincido que eso sí, que tiene que seguir, pero si la economía hay muchas no crece, otras cosas que tenemos y subsidios que no corresponden, y dejar trabajar, dejar a la producción, no solo agropecuaria, a toda la producción. Por supuesto. Entonces hoy todas estas trabas que existen de toda naturaleza que afectan al desarrollo, afecta al crecimiento, a la economía, a la recaudación, a todo. Es así. Entonces esto es lo que da pena, porque un país que podría estar brillante desde el punto de vista económico y ser un lindo país para vivir para todos, bueno, en este ámbito, que también afecta por supuesto a la inseguridad, la impunidad, una serie de cuestiones, estamos atrapados. Y lo que preocupa es que justamente vos planteás la necesidad de reforzar todo lo que es la cuestión seguridad, que es un reclamo del conjunto de la sociedad, y la respuesta que te da un gobernador o un candidato presidente es que necesitamos más plata. Bueno, pero ahí está uno de los grandes agronudos, que es el tema del régimen de coparticipación federal, con todos los problemas que tenemos, y que a la cabeza de ese problema están los derechos de exportación. Las famosas retenciones que le dicen ustedes, los derechos de exportación, se genera esa renta en las diferentes jurisdicciones, y es una recaudación que baja las bases de los otros impuestos, y toda esa recaudación va a las arcas nacionales y no se distribuye a las zonas donde efectivamente se generó la riqueza. Entonces, esa es la madre del borrego, como dicen, ¿no? Vamos a tener que discutir mucho esta cuestión, y creo que el 2015, que va a ser un año agitado, por ahí no nos genera la posibilidad de hacerlo en profundidad, pero hay que buscar la forma. No hay que hacer algo. Al golf no vamos a poder jugar nunca, Héctor, ya veo. Ya veo. Cada vez menos. Gracias, Santiago, por acompañarnos hoy aquí. Gracias a vos. Y enseguida volvemos con el campo de la industria verde. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar con Héctor Sendoya. Con él hemos hablado recientemente del tema maquinaria en general, porque es un experto en maquinaria agrícola. Pero además en los últimos años se ha dedicado a un tema comercial específico y muy necesario, a mi juicio. Hace años que en Argentina clamamos por orugas, y además, bueno, esta cuestión también del cambio climático, complicaciones crecientes del clima, hacen cada vez más necesario pensar en soluciones mecánicas para afrontar los problemas que vienen. Y bueno, contanos qué es lo que estás haciendo y qué está sucediendo. Sí, un poco el tema de las orugas de goma es un poco la respuesta que hoy la industria tiene a una realidad creciente, que es la de los equipos cada vez más grandes y más pesados. Para los países siempre directa dependiente, como son los de Cono Sur, el tema de la compactación es un problema que ya está entre nosotros, y que la gente, el productor está avisado de esto, cree que lo resuelve con duales o hasta con triples en algunos lugares, y en realidad comprueba que no es tan así. La compactación es el enemigo número uno de la siembra directa, y si no modificamos el tema de la compactación, tarde o temprano deberemos volver a la labranza convencional, lo que implica perder la riqueza acumulada y destruir el círculo virtuoso de la generación de riqueza. Duales significa también doble cantidad de tacos marcando el terreno. Sí, es un poquito más de flotación, pero no. La realidad es esta: uno ve cosas muy anchas, duales y hasta triples, pero el tema es que la rueda es redonda, la expresión tan sencilla, y lo que realmente toca el piso es muy poco, con lo cual cosechadoras que pesan 25 o 30 mil kilos, montadas sobre neumáticos. Más 10.000 de carga. Más 30.000 con la tolva.
Pero es creciente, yo estoy hablando de cosechadoras clase 8, si ya vamos a clase 9 y en algún lugar ya hay clase 10, van a superar las 30 toneladas. Y la rueda es redonda y el área bajo carga en un neumático es muy pequeña, con lo cual las orugas, que tienen 5 veces más área de contacto que la rueda, es una forma maravillosa de transmitir ese peso excesivo al peso excesivo. Por otra parte, es mejor que las máquinas sean grandes, pero esa realidad del peso grande lo distribuye de una forma mucho más uniforme y mucho más distribuida en área 5 veces mayor, con lo cual prácticamente no compactan. Ahora, ¿no implica complicaciones en materia de traslado cuando hay que ir más con un sistema de contratistas? Como que... No, las orugas de goma, en primer lugar, si hay que transportarla en camión, que es lo que se hace en la mayoría de los casos, es mucho más fácil de montar arriba un camión porque no hay que desensamblarlas. Las duales hay que quitarlas para poder transportarlas. Pero aún si tuvieran que transitar por rutas, una cosechadora con orugas transita exactamente igual que una cosechadora sobre ruedas. Con oruga de goma. O sea, sin ninguna dificultad. Además de la compactación, por el menor esfuerzo de rodadura, consumen menos combustible, tienen hasta un 15% más de tracción que los neumáticos. O sea, hay una cantidad de ventajas. Y eso está siendo muy rápidamente percibido. Y mi pronóstico en que en 5 años las cosechadoras clase 7 para arriba va a ser estándar que tengan orugas. Todas las marcas tendrán orugas, todas las marcas están ensayando orugas. Nuestra marca, que se fabrica en Canadá, es hoy el número 1 en tecnología de orugas de goma. Pero básicamente cada marca va a tener su propia oruga de goma y nuestra marca va a atender básicamente el mercado de reposición, porque obviamente las multinacionales van a vender máquinas con orugas solamente a la máquina nueva. Todo el parque de máquinas que está... y bueno, ya hemos hablado en otra oportunidad, Brasil son 7.000 cosechadoras por año, así que si supongamos las de los últimos 5 años, hay 7.000 barbanas. Hay 35.000. Pero más allá de eso, yo estoy apasionado con este tema porque creo que es una tecnología que sin ninguna duda la necesitamos desesperadamente. Países como Uruguay, con suelos húmedos y arcillosos, es fundamental el tema de Uruguay. Hemos entrado muy bien en Uruguay, muy bien en Paraguay, muy bien en Bolivia. En Argentina estamos con algunas dificultades por el tema de importación, con muchas dificultades para obtener las de JAI. Qué absurdo. Lamentablemente las que se han presentado este año no han sido aprobadas y ya la cosecha está encima, así que otro año sin orugas. Otro año sin orugas. Esperemos que llueva poco en cosecha. Yo creo que va a llover bastante. En Uruguay ya están con mucha preocupación porque está lloviendo en exceso. Y me están preguntando si no hay para entrega inmediata. Hay para entrega inmediata. En Uruguay hay para entrega inmediata. Así que creo que es una, de nuestra marca o de cualquier otra marca, es una tecnología que va a ser estándar en pocos años. Para tractores y para cosechadoras. Fantástico, pero por ahora entra más en cosechadoras, ¿no es cierto? Es mucho más fácil de percibir la relación costo-beneficio. No es que sean carísimas, pero sí es una inversión importante y el retorno a la inversión es más fácil de encontrar rápidamente en una cosechadora que en un tractor. Danos una idea de precio. Para que tengas una idea, para una cosechadora clase 8. Para una cosechadora clase 8 puesta en Canadá a público, $68.000. El par. Para tractores como en el caso. Pero son máquinas de $500,000. Son máquinas de $500,000. O sea que es mucho más fácil encontrar una relación entre costo y beneficio. Una oruga para un tractor de 300 caballos para arriba está en el orden de $100.000. Con lo cual ahí la relación es más complicada. Es otro tractor, es otra máquina, es otra subprestación. Pero claramente es más difícil encontrar alguien que encuentre la relación costo-beneficio rápidamente como en cosechadoras. En cosechadoras este año vendimos 25 equipos en Paraguay y 2 equipos en Uruguay y en Argentina. Yo lo veo, digamos, así un poquito a vuelo de pájaro, diría cosechadoras número 1 y antes que tractores, carros tolva. Carros tolva también. Porque es lo que acompaña en la Uruguay cosecha, con la gente de Cestari hemos vendido 2 equipos con orugas. Fíjate qué notable. Y el siguiente paso, pulverizadoras autopropulsadas. Ahí es donde viene el próximo paso, que es la máquina que más compacta. Claro, porque es la de goma más angosta también. Goma muy angosta y pesos crecientes, pesos 3.000, 4.000 litros. Es normal.
O sea, son máquinas que pesan 10, 12 toneladas sobre un neumático que tiene que ser fino para que tenga que entrar en el surco. Para con no pisar tanto. Ahí hay que... Rápidamente ese mercado va a crecer y mucho. Muy interesante todo lo que nos comentás con esta cuestión de las orugas. Vamos a seguir machacando con esto, que me parece que es crucial. Te agradezco mucho que me permitas comentar esas cosas. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Y continuamos en el campo de la industria verde, ahora sumergiéndonos en el mundo de los fierros. Estamos con un viejo conocedor, un empresario líder en el tema de sembradoras en la Argentina. Se trata de Víctor Yuri, empresario con su fábrica en Carmen de Areco. Yo creo que debe ser una de las principales industrias en tu ciudad. Sí. No estamos industrializados todavía, pero bueno, vamos en ese camino. Vamos en ese camino. Sí. Y bueno, ha sido bastante exitoso. Todavía no podemos anticipar mucho porque los premios del concurso Ternium Expo Agro están en danza, pero bueno, te convocamos para que nos cuentes un poco estas novedades que han sido premiadas y que vas a exhibir en la próxima Expo Agro. Bueno, sí, nosotros, si bien hace muchos años que tenemos, que hacemos fertilizadoras, digamos, de barras fertilizadoras, a medida que nuestro crecimiento siempre se da con los clientes, ¿no? Con la idea de los productores. Y bueno, teníamos una fertilizadora, digamos, de 7 metros, digamos, para incorporar, que así nació, ¿no? Para líquido y sólido. Y por ahí, bueno, una sembradora para soja sola era demasiado poco para un productor usarla 1 o 2 meses. Y una fertilizadora también es demasiado poco usarla 30 días, 40 días. Es una herramienta que no te genera, digamos, mucho. Estás 11 meses parado y la usado menos. La puede usar un contratista, pero el contratista va a ir a máquinas específicas de mucha más capacidad, más tamaño. El tema es para el productor algo dual. Algo dual y que pueda usar por lo menos 4 o 5, la mitad de la temporada, ¿no es cierto?, del año. Sí. Entonces, bueno, se nos ocurrió sí hacer la sembradora a 40 o a 52 para soja solamente, chorrillo. Y aprovechamos los marcadores, los brazos marcadores. Entonces en los brazos marcadores le ponemos ciclones. Tenemos el sistema hidril, obviamente podemos trasladar la semilla hasta los extremos. Se traslada por aire. Se traslada por aire y llegamos a hacer 16 metros. Hoy por hoy, que se está usando tanto la fertilización presiembra, sirve también para pastura, obviamente, ¿no? Pero son 16 metros de fertilización a voleo precisos, porque por cada ciclón se hace un abanico a 60 centímetros. ¿A qué distancia va cada ciclón? A 70 centímetros. Hace un abanico de 35, de 70 de radio, entonces cada 70... Hay mucha más precisión. Hay mucha precisión y desde el primer al último surco, así que es un manto blanco que queda en 16 metros y es muy importante porque es una máquina que rinde, la podés usar. Y también la podés usar como sembradora y también para incorporar. Claro. Porque si querés, con el mismo cuerpo de siembra que sembrás soja, al chorrillo, también podés incorporar fertilizante entre líneas, ¿no? Y hasta se podría hacer una siembra al voleo. También con ese sistema, porque también está dotada del alfalfero. Claro. Porque yo tengo un alfalfero también, como vos sabés, sistema hidril. Sí. Y entonces, es que ya tiene colocado el alfalfero para eso, para la siembra voleo. Claro, pero entra en surcos o no, directamente en cobertura. Puede ser, en surco entra hasta los 8,80, hasta los 9 metros. Sí. Pero si vos querés hacer una siembra a voleo de pastura, como hay muchos clientes que hay muchos productores que la hacen, se puede hacer tranquilamente, un refuerzo, ¿no?, en la pastura. Y con todo este tema por ahí de producciones especiales, como la aparición de la chía y demás, ¿has hecho algún desarrollo ahí? Sí, hicimos el alfalfero, que es muy preciso. Es el alfalfero que sirve para estas semillas chicas. Yo te comenté en el último programa, es muy preciso, pero bueno, hoy la recesión ha tocado hasta eso, ¿no? Las ventas. Lo que pasa es que si vamos a hablar de la recesión, tenemos para dedicarle el programa completo, pero contame un poquito qué está pasando, que se mueve algo, qué pasa en la industria en general, no solo en tu empresa. Vos sabés que hace 3 años que venimos, que ha bajado, viene bajando el índice productivo, ¿no es cierto?, más en nuestro sector. El año pasado se profundizó y en el último semestre estuvimos mal y el último trimestre fue de terror. El último trimestre, que es
Si vos no vendés una máquina de siembra de soja para sembrar soja entre septiembre y octubre, ya es muy complicado. Se torna y no se vendió. No se vendió. No se vendió. ¿Puedes estimar un porcentaje de caída del mercado? Y yo te diría, en mi caso, un 50%. Un 50%. Y globalmente tenés... Y no tengo dudas que está entre 40 y 50%. Ajá. Pero Claro. no tengo dudas. Hoy hay grandes empresas, que lamentablemente cerraron en enero y cerraron en febrero para abrir en marzo. Vacaciones. Sí, vacaciones, arreglan con el personal, se le va a nosotros. Vos Y sabés eso que se mantiene vigente el tema. Por ahí, bueno, se han caído los créditos para los productores que tienen soja y toda esa cuestión. Pero el reintegro o algún premio fiscal todavía permanece. Y sin embargo, el mercado no se mueve. Mira, hoy el productor vos le vas a ofrecer, es muy difícil venderle. Sí. El productor está, y vamos en lo que dijiste vos recién, que tiene bolsones de soja, yo creo, no estoy seguro, vos quizás tengas más datos estadísticos que yo, pero yo creo que este año, ya en este momento quedó menos soja que otros años. Sí, no hay. El gobierno cree que hay, que Bueno, entonces, porque yo tengo necesita clientes plata, pero no han no. comprado, que no han podido sacar los créditos porque tienen algo de soja, cuando ya estamos en índices más bajos que los años anteriores. Sí. Entonces no es que el productor hoy está muy asustado, está temeroso, está expectante y tiene tecnología, porque en 10 años vino invirtiendo en fierro. Sí. Entonces hoy es como si vos tenés que cambiar el auto. Así, no, puede esperar un año más. Espera un año más. Sí. Pero para las empresas es muy complicado. Seguro. Es muy complicado porque nosotros tenemos un piso mínimo donde tenemos que mantener nuestro personal. Vos sabés que una pyme, yo creo que acá el grave problema que hay en Argentina, es decir, el país no está preparado para atender una pyme, de ninguna manera. Ni la nación, ni la provincia, ni los bancos, ni las ciudades. Es todo medio a voleo, ¿no? Huérfanos, Sí, ¿no es cierto? Una pyme es muy cara al sentimiento, es muy cara a la producción, es muy cara para la ciudad. Muy importante las ciudades chicas. Es muy importante. ¿no? Nosotros, vos lo dijiste recién, una empresa más importante. Yo tengo 2 empresas. Tengo la SA, que fabricamos semanalmente. Tuvimos que formar una plegadora con mi hijo y un ingeniero, Fernando Meoni, porque te imaginas que no teníamos en la ciudad plegadoras. Claro. Es decir, estamos industrializando Carmen de Areco. Seguro. Es decir, tuvimos que poner una plegadora, después tuvimos que poner un pantógrafo, tuvimos que poner una roladora, porque teníamos que hacer 200, 300 kilómetros. No éramos competitivos. Claro. Bueno, entonces tengo 2 empresas. En una empresa tengo 50 personas directas y en otra tenemos 15. Sí. ¿Vos te imaginas que para la ciudad 65, 70 personas, más los que trabajan indirectamente, es muy importante? Seguro. Y es muy importante para enseñar. Damos clases fuera de hora, tenemos un convenio con los colegios industriales. Para aprender tornería. Claro, van los grados nosotros ponemos los técnicos y van los profesores y en 2 horas arreglamos con el personal, con los técnicos, le dan clase a los chicos, porque en el Colegio Nacional allá, el Colegio Industrial, perdón, no tiene CNC, ni tiene robot, ¿no? Claro. Ni soldaduras. Entonces van a mi empresa, hicimos un acuerdo donde pueden aprender. Así que vos fijate hasta dónde da una pyme. Seguro. El problema es que la pyme no la tienen en cuenta, porque la asistencia a la pyme no es como tiene que ser. Yo considero que una pyme con trayectoria, una pyme que nunca ha tenido problemas ni ha causado problemas, al contrario, ha dado trabajo, ha dado crecimiento, ha dado innovaciones importantes, porque vos lo sabés, nosotros innovamos en muchas cosas que hoy el mercado la está usando y para nosotros es un orgullo. Te han venido a ver, ya sé, me consta, empresas de Brasil que quieren comprar tu tecnología, o te quieren comprar empresas, no sé, pero están interesados porque han visto que desde el Erdril y desde lo que habías hecho antes, siempre estuviste en la punta. Sí, gracias a Dios hemos andado siempre innovando. Para nosotros es un orgullo que hoy, por ejemplo, el 80% de sembradoras tienen su Erdril. Sí, el sistema... Eso no nos va a quitar nadie, no. Pero bueno. Por eso seguís viniendo acá, nosotros te invitamos porque premiamos a los que han innovado y han sido exitosos en la innovación. Ahora, yo te agradezco la invitación y quiero decir esto, que tengan en cuenta, es decir, una herramienta para la pyme. Estamos muy desprotegidos, es decir, no tenemos créditos, es decir, por ahí, quizás tengamos crédito para adquirir bienes de uso, pero no tenemos crédito para evolución. Claro. Y nosotros
nosotros necesitamos a veces auxilio. Seguro. Yo entiendo, yo sé que a veces una pyme es difícil, porque si una pyme le das, seguramente lo complicás más todavía. Pero si una pyme, como la mía, y hay muchas que tienen una trayectoria de 40 años, de 35, 40 años, que jamás causó problemas, como te decía hoy, a nadie, me parece que ahí tendría que cambiar la situación, porque a esas pymes hay que asistirlas. Necesitamos asistencia. Bueno, y no sirve una asistencia de mediano y largo plazo, porque hoy al productor vos le vas con decir, sí, bien, hacele un programa de venta, hacele una bonificación, hacele digamos, darle un crédito, digamos, ¿cómo te puedo decir? Con un interés bajo, blando, y ayudarlo. No te la compras lo mismo hoy. Hoy el productor está muy preocupado, está muy asustado. No. Hace falta un puente y después algo que cambie la expectativa, que va a ser seguramente un cambio más radical de todo. Gracias, Víctor, por acompañarnos hoy aquí en esta edición del Campo de la Industria Verde. Te deseo el mayor de los éxitos. Nos vamos a ver en Expo Agro, como siempre, con las cámaras. Vamos a mostrar lo que estás presentando siempre como innovación, que esa es la clave. Sí. Para nosotros es muy importante Expo Agro, porque si se inicia el año, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? Siempre en marzo es una fecha clave, y más con Expo Agro, ¿no? Y ya vamos a estar levantando la última cosecha de este ciclo, y ya la próxima semana. Ya se verán esperemos mejorar un poco. Muchas gracias, y enseguida continuamos aquí en el Campo de la Industria Verde. Conversábamos al principio de nuestro programa de hoy con Martín Fraguío acerca de estas cosas que están ocurriendo en la Argentina con la utilización del maíz para producción de bioenergía, con la planta de biogás que se está inaugurando en Río Cuarto, aunque todavía tienen el problema de que no se les ha despachado a plaza el grupo generador. Por lo menos ya se sabe que esto está y esto funciona, y que puede ser el inicio de un camino muy importante. Hay otra planta de biogás en una situación bastante parecida, que es la que acompaña al criadero de cerdos de ACA en la provincia de San Luis, que también está un poco con los mismos problemas, aunque en este caso se agrega otra cuestión, que es la necesidad de una tarifa que sea acorde a estas necesidades de las energías renovables. Ahora, lo importante es ver que cuando uno habla de biocombustibles, siempre apareció un poco la idea de que este es el negocio de algunos. Algunos pueden ser 40.000 productores asociados a la Asociación de Cooperativas Argentinas. Algunos pueden ser los 18, 20 o 25 accionistas de Bio4, algunos menos que están en bioeléctrica, pero uno dice, bueno, esto a lo mejor son hechos aislados. Sin embargo, a nivel global, a esto hay que verlo como un fundamento muy sólido para el desarrollo de la demanda y del negocio de los básicos agrícolas. Fundamentalmente, los años de bonanza del precio del maíz tuvieron que ver con la sustitución de derivados del petróleo para el uso en el transporte en general. Estados Unidos digirió 120, 125 millones de toneladas por año a lo largo de 10 años. Imaginemos lo que podría ocurrir hoy con 1.000 millones de toneladas de maíz en el mercado, o volcadas al mercado, si no hubiera existido esta industria de los biocombustibles. Por eso es tan importante verlo como algo estratégico, como algo que debe llegar para quedarse, no solo desde el punto de vista, por lo que significa desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista del desarrollo del interior, inversiones, generación de empleo, y la alternativa de cómo va a ocurrir en la provincia de Córdoba con este desarrollo que se inicia ahora con bioeléctrica, de generar polos de utilización o ciudades que empiecen a utilizar combustibles renovables, que sean ciudades ecológicamente superiores, como el caso de Seattle, una gran ciudad del noroeste de los Estados Unidos, que ha decidido utilizar toda su basura previamente reciclada y clasificada para la generación de energía. Me parece que esto uno puede pensar que es Argentina año verde, y yo digo, sí, es Argentina año verde, Argentina verde y competitiva, y está a la vuelta de la esquina, porque esto está todo dado para que se haga. Ojalá la política se ponga del lado de la naturaleza de las cosas. Hasta la semana que viene.